Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa Pedro Beltrán Informa. Y si la pasada semana les hablábamos de órdenes de alejamiento, esta semana continuamos con los temas jurídicos y lo vamos a hacer sobre las pensiones alimenticias que resultan de un divorcio en el que hay niños de por medio. Comenzamos ya y lo hacemos con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, buenas noches, gracias por venir. Gracias a ti por abrirnos las puertas de tu despacho para tratar un tema que también resulta controvertido. En primer lugar, Pedro, ¿qué es una pensión de alimentos? ¿Cómo podríamos definir este término jurídico? Las pensiones de alimentos se dictan en los procedimientos de divorcio en relación con los hijos, es lo que es propiamente la pensión alimenticia, y luego hay otro segundo tipo de pensión, que es lo que se llama pensión compensatoria, que es la que se dicta en relación con la mujer o con el hombre. En la mayoría de los casos es pensión compensatoria a favor de la mujer que tiene que pagar el hombre. Esos son los dos tipos de pensiones que rigen en los procedimientos de divorcio. ¿En qué momento, en qué casos o en qué supuestos procede solicitar una pensión alimenticia o en todos? Siempre que los hijos sean menores de edad, o mejor dicho, siempre que los hijos no tengan independencia económica. El hijo puede ser de 20, 22 años, 24 años y se puede solicitar también la pensión alimenticia. Es obligatorio la pensión alimenticia, es algo que no es renunciable. Hay algunas mujeres que pueden decir, no, yo educo a los niños solo, no quiero saber nada de mi ex y no quiero que me pague absolutamente nada. No se puede renunciar, solamente sería en el caso de que existiera una custodia compartida, pero estamos hablando de pensiones que se dictan en procedimientos en los que se presenta el divorcio de la mujer con respecto al marido o del marido con respecto a la mujer. Lo que pasa es que la mayoría de los casos la custodia se atribuye a las mujeres, con lo cual la custodia lleva un pack indivisible, que es el uso de la vivienda matrimonial, el establecimiento de la pensión alimenticia y el divorcio, en definitiva. Y en cuanto a la pensión compensatoria, se va a producir solamente la solicitud si existe desequilibrio como consecuencia del matrimonio, o mejor dicho, de la ruptura del matrimonio. Es decir, si la mujer pasa a un estado claramente peor que el marido después del divorcio. Mientras que si los dos ganan lo mismo, por ejemplo, o cifras parecidas, o los dos tienen una clara independencia económica, no va a haber pensión compensatoria, pero sí que puede haber pensión alimenticia. Imaginemos una pareja en la que el marido tenga un sueldo de 1.500 euros y la mujer tenga un sueldo pues de 2.000. Le van a dar los niños a la mujer, le van a dar los niños a la mujer porque normalmente se los dan a las mujeres, y en ese caso no va a haber pensión compensatoria, puesto que los dos tienen unos ingresos, pero sí que va a haber pensión alimenticia, aunque la mujer gane más que el hombre, porque esos ingresos de pensión alimenticia van a estar condicionados a lo que gane el marido. Y si el marido tiene un sueldo, tendrá que pagar. En este caso, con unos ingresos de este tipo, pues estaría la pensión el orden de 250 euros aproximadamente. ¿Por niño? No, por niño no, porque 250 euros por niño estaríamos hablando si hay dos de 500 euros, con lo cual a él le quedarían 1.000. Podríamos estar hablando de 250 euros en dos o 300 euros. No hay una cifra matemática fija, no es un porcentaje, la ley no establece un porcentaje. ¿Se trata cada caso concreto? Se trata cada caso concreto uno a uno. Hay unas tablas orientativas, pero unas tablas jurisprudenciales, no son unas tablas que hayan sido objeto de publicación legal en el Boletín Oficial del Estado, en virtud del cual se aplica tal porcentaje sobre los ingresos. No, esto se rige por la flexibilidad de las circunstancias de cada caso, teniendo en cuenta también que muchos factores, no todos los ingresos a lo mejor del marido los declara. Si es una persona que es un empresario y esos ingresos no se pueden controlar porque no se reflejan adecuadamente en la declaración de la renta, vamos a acudir a signos externos de vida, pues si resulta que dispone de vehículos de lujo, gastos con tarjetas de crédito, viajes, etcétera. Y entonces se va a establecer una cantidad
prudencial y razonable en atención a los niños y a sus necesidades también, porque no son los mismos las necesidades que puede tener una menor de 18 o 22 años que un niño de 1 año, porque si estamos ya en estudios universitarios y mayores gastos, pues lógicamente se va a establecer una cantidad superior en concepto de pensión alimenticia. Depende de las circunstancias de cada caso concreto que se analizan, y muy bien, además estos temas funcionan excepcionalmente bien en los juzgados de Alicante. Los 2 juzgados de familia, que son los juzgados de primera instancia número 8 y número 10, van muy rápidos, son eficaces, se dedican exclusivamente a esto, es decir, a procedimientos de divorcio y separación matrimonial. Recordemos a los telespectadores que uno puede o separarse o divorciarse, pero antes había que separarse primero para divorciarse. Primero tenías que ir a un proceso de separación y transcurrido 1 año podías ir al divorcio, mientras que ahora puedes acceder al divorcio directamente sin necesidad de la separación previa, con lo cual la inmensa mayoría de los procedimientos no son de separación, sino que son de divorcio directamente. De divorcio. En el caso de que se dictamine una custodia compartida, también esa custodia compartida también exige pensión de alimentos para los niños por parte de uno de los 2 progenitores. Sí, en esto hay mucha confusión por parte de los hombres, porque hay hombres que piden la custodia compartida pensando que con eso se van a quedar sin pagar la pensión, y es lo que les induce a solicitar una modificación de medidas y pedir la custodia compartida, aunque recordemos también a los telespectadores que la custodia compartida ya no rige como sistema en la Comunidad Valenciana, puesto que el Tribunal Constitucional estableció que la Comunidad Valenciana no tenía facultades de legislar sobre esta materia, con lo cual no es que se vaya a conceder normalmente la custodia compartida por defecto, como has dicho tú, muy jurídicamente, es decir, en caso de falta de acuerdo entre las partes o como sistema principal. Los hombres piensan que sí, que ellos van a solicitar la custodia compartida, que se la van a dar, porque se la dan a todo el mundo, eso es lo que hay por ahí, que no es verdad. Se están dando el orden del 25% aproximadamente, que se la van a dar y que después se van a quedar sin pagar la pensión. Pues no es así, porque van a tener que seguir pagando la pensión si el juez aprecia que existe un desequilibrio claro entre los miembros de la pareja. Imaginemos un hombre que gane 5.000 euros al mes, suerte para él, y una mujer que no gane nada, que esté en el paro, ya no tenga ayudas, claro. Bien. ¿Qué vas a establecer? ¿Una custodia compartida y los niños van a estar 1 semana con uno y 1 semana con otro sin pensión? No tendría sentido, no tendría sentido ninguno. Claro. Pero no solo pagar el colegio y gastos extraordinarios, sino que también tendrá que tener una pensión alimenticia. En estos casos, Pedro, al final, digamos que deja de ser tan relevante cualquiera de los 2 cónyuges, porque el juez en lo que se centra es en el bienestar de los niños. Sí, así es, efectivamente. Rige para, en fin, así para debería tomar... ser, pero así es realmente también, sí. Claro, el juez, digamos, que cumple esa función de sensatez que no tienen a veces algunas parejas, porque es algo que no debería decir un juez, sino que debería ser algo de sentido común, que las parejas entre sí, ante un divorcio, acordasen sin tener que ser obligados, digamos, ¿no? Pero en este caso hace falta un juez que ponga ese sentido común y que mire exclusivamente por los niños sin estar contaminado por otros intereses o por otros rencores, quizá, ¿no? Yeah. Como... Sí, los hijos están bajo la protección del Ministerio Fiscal, que también interviene en estos procedimientos. Intervención que en mi criterio no es necesaria, porque ya están protegidos por el juez, en definitiva, es establecer un sistema de doble protección. El Ministerio Fiscal tiene que dar un dictamen sobre si el convenio regulador que se ha presentado es correcto o no es correcto, y en ese sentido, lo que decía antes de que la pensión alimenticia para los hijos es obligatoria, si tú vas al juzgado con una propuesta de divorcio, hablamos ahora de un mutuo acuerdo, y en esa propuesta de divorcio recoges que no va a haber pensión alimenticia, que se establece que no tiene que pagar nada el hombre a la mujer, a pesar de que la custodia la tiene ella. Esa propuesta el Ministerio Fiscal no te la va a aceptar. Ni siquiera te va a aceptar que pongas que la pensión alimenticia son 200 euros mensuales si no pones una cláusula de revisión. Y tampoco te va a aceptar si pones una pensión alimenticia ridículamente baja, como por ejemplo 70 euros mensuales. Tampoco te lo va a aceptar. Entonces pasa un doble filtro. El filtro, por un lado, del Ministerio Fiscal,
que ese convenio lo va a devolver a través del juez, lo devuelve a los cónyuges y les va a decir, no, este convenio regulador no sirve. Tienen que ustedes que pactar la pensión alimenticia o tienen que pactar la revisión y cláusulas de revisión de la pensión alimenticia, bien en función de los ingresos del marido, bien en función del IPC, o tienen ustedes que pactar algo relativo a los gastos extraordinarios que no lo han hecho. Y ese control lo hace el Ministerio Fiscal y después el juez efectivamente va a velar por el bienestar de los hijos y por establecer la resolución que sea más razonable en atención a las circunstancias concurrentes. ¿Puede una mujer renunciar a la pensión compensatoria? Sí. Pero no puede renunciar a la pensión alimenticia de sus hijos. No puede renunciar a la pensión compensatoria, a la pensión alimenticia de los hijos ni antes, ni durante, ni después. Puede renunciar a la pensión compensatoria, sin embargo, que es la suya antes, durante y después. El antes, durante y después, me explico. Cabe lo que se llama el prenuptial agreement o acuerdo prenupcial. Es decir, tú puedes casarte y decir que en caso de divorcio no habrá pensión. Pero claro, estamos hablando de que en caso de divorcio no habrá pensión compensatoria. Es decir, que no puede renunciar a la pensión alimenticia porque está renunciando a unos algo derechos que no son tuyos. Muy bien, estás, Juli, estás subida hoy estás inspirada particularmente. Eso es porque aquí se aprende mucho, Pedro. Sí, ya. Te veo muy fina. Sí, no puedes renunciar a lo que no es tuyo, y esto es de tus hijos, y por tanto tú no puedes renunciar a derechos que son de los niños, y no lo puedes hacer ni antes del matrimonio porque estaría renunciando a algo, bueno, has podido tener hijos antes del matrimonio, evidentemente, pero en fin, estaría renunciando a algo que no existe todavía. Si dices, cuando yo me case, sueño de cualquier hombre, si nos casamos, no habrá pensión, y además, y atención aquí, cuidado también, recordemos a los telespectadores para que no lo sepan, que ya no hay separación de bienes en la Comunidad Valenciana, que eso hay que pactarlo. Que hay mucha gente que tiene el chip cambiado y piensa que la separación de bienes existe en la Comunidad Valenciana y que si tú te casas te estás casando con separación de bienes. No. Ahora nos casamos en gananciales en la Comunidad Valenciana, por defecto. Por defecto. Bien. Esto significa que como tú te lo sabes muy bien, pero para transcribir a los telespectadores, por defecto significa que si no has dicho nada, es decir, por defecto, si no has dicho nada te estás casando en separación de bienes. No es así, eso era antes. Si no has dicho nada, te estás casando en régimen de gananciales. Luego, cuidado con aquellos que piensan que se están casando ahora y que se están casando con separación de bienes, porque... ¿Se pueden llevar una sorpresa? Se pueden llevar una sorpresa y se ha renunciado a la pensión y resulta que después se han hecho unos bebés y la renuncia no es válida, pues también se puede llevar una sorpresa. Lógicamente, cuando hablamos de la pensión compensatoria, esa renuncia luego también puede ser tratada con discrecionalidad por los juzgados. Si una mujer se casa con 25 años y renuncia a la pensión compensatoria, está casada durante 30 años, claro, hace falta que hubiera renunciado hace 30 años a la pensión compensatoria, lo cual no era muy frecuente en la época, pero bien, está casada durante 30 años, durante esos 30 años no trabaja, ha estado al cuidado de los niños y no ha desarrollado... 30 años al cuidado de los niños, Pedro, me parece muchos años. Sí, ¿Todavía rige ese criterio que a mí me parece absolutamente desfasado? Es decir, bueno, si una mujer está 30 años cuidando de los niños o lo que sea, es una decisión absolutamente personal. Es decir, si esa mujer ha estado 30 años cuidando de los niños, no es porque los niños necesiten ser cuidados durante 30 años, ni siquiera durante 20, ni siquiera a veces durante 15. Hay otros mecanismos para que tus hijos estén atendidos y tú poder ir a trabajar. Si es una decisión personal como esa, la de quedarse en casa cuidando de los niños o haciendo las labores de la casa, ¿los juzgados todavía siguen entrando al trapo y dando pensiones compensatorias por esta razón? Vamos a ver. A mí es que no me parece justo, sinceramente, y soy mujer. Pues, bueno, a mí sí que me parece justo, porque si tú llegas a los 55 años o más y no has trabajado nunca y los hijos son ya mayores de edad... Pero es una decisión personal, sí, no pero trabajar. Tus hijos son ya mayores de edad. Vamos a ver, es que la pensión compensatoria lo que rige es para el desequilibrio que se ocasiona con el divorcio. Entonces, aparte que entre los factores sí que está el que tú indicas, porque entre los factores puede estar la dedicación pasada y futura, la dedicación a la familia, en definitiva.
Pero si tú tienes ya una cierta edad en donde no vas a poder entrar en el mercado de trabajo por imposibilidad, porque bien, ya no tienes titulación, no tienes experiencia y eres mayor, ese matrimonio tendrá desequilibrio económico, ¿sí o no? Sí. Tú el argumento que Pero darías para no darle la igualmente, si yo pensión es... decido no trabajar nunca, pues cuando llegue el momento de jubilarme no tendré una jubilación, pero ha sido una decisión mía el no trabajar. Quiero decir, entonces las mujeres que no trabajan están 30 años sin trabajar, viviendo, digamos, del salario de su marido, y cuando se divorcian continúan viviendo del salario de su marido también porque han decidido en su momento no trabajar. ¿Y qué haces? ¿Lo dejas sin ningún tipo de recursos en absoluto? No, es decir, pero tienes un marido, por ejemplo, que gana la cifra que dábamos antes, 5.000 euros al mes. La mujer no gana nada y ha estado 30 años trabajando en la casa. Sí, pero hay otras... ¿La dejas sin recursos, sin recurso alguno? ¿La dejas en la calle, en definitiva? En fin, hay otras decisiones que se toman en la vida que luego no remedian los juzgados y que tienen también consecuencias. En fin, este no es el tema que nos ocupa. Sí, sí que es el tema que nos ocupa, porque estamos hablando de las pensiones. Sí, la verdad es que sí. El tema que nos ocupa son las pensiones. Es un tema muy concreto dentro del tema que nos ocupa, ¿no? Nos ocupa las pensiones en los casos de divorcio. Y uno de los pensiones en los casos de divorcio es la pensión compensatoria, y de hecho una de las más conflictivas, porque la pensión alimenticia es relativamente fácil de calcular y de ver, en la compensatoria entran otros factores como los que tú estás apuntando ahora. Claro. Y es una bueno, filosofía... un poco mi duda es porque ese argumento era un argumento que valía a lo mejor hace 20 años, hace 30 años, pero en este momento en el que la mujer está completamente incorporada al mercado laboral y que si no estudia o no trabaja es por una decisión personal, mi pregunta es si todavía siguen rigiendo los mismos criterios a la hora de adjudicar a este tipo de casos una pensión compensatoria. El Código Civil no se ha alterado, sigue siendo, en su normativa relativa a divorcios, sigue siendo la misma, y en cuanto a los factores también. Sin embargo, en cuanto a establecimiento jurisprudencial, es evidente que lo que tú dices importa, porque las leyes tienen que aplicarse de acuerdo con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, dice el Código Civil en cuanto a los mecanismos de interpretación. Bien, yo personalmente sigo pensando que a una mujer en esas circunstancias sí que habría que darle una pensión, y que habrá que analizar en cualquier caso, sí, todas las circunstancias concurrentes en ese matrimonio. Muchos hombres lo que intentan en esos casos es ofrecer pensiones. Esta misma semana me ha pasado a mí, en un divorcio de ya una mujer que llevaba unos cuantos años sin trabajar, no tantos, en este caso la habían despedido con 45 años, y llevaba 10 años que no había encontrado trabajo. El marido seguía trabajando. Se divorcian, porque ella solicita el divorcio, es ella lo que le ha querido, y el marido lo que ofrece es una pensión compensatoria durante un año de 100 euros al mes. Bueno, eso es ridículo. No es decir, soluciona nada. No soluciona Claro. nada, no soluciona desde luego mucho de 100 euros al mes. Luego ha subido a 200 euros durante 2 años, tampoco. Lo que se trata es de limitar en el tiempo. Sí que parece razonable que la pensión compensatoria deba tener un cierto límite temporal, sobre todo en matrimonios de corta duración. Me explico lo que quiero decir. En el ejemplo que tú dabas, si un matrimonio se ha casado con 30 años de edad, cifra bastante habitual en España, y se divorcian a los 5 años, cifra media también bastante razonable, según las estadísticas. La mujer no ha trabajado durante esos 5 años, por las razones que sea, no entró ahora porque quisiera, porque no quisiera, da igual, no ha trabajado. No le puedes dar a esa mujer una pensión compensatoria de 30 años por un matrimonio de 5. No se trata de calcular, es un poco bestia esto de decir los servicios prestados, ¿no? Pero si tú has estado casada 5 años, no puedes tener una pensión compensatoria de 30. Pero tu situación es exactamente la misma, si es de desigualdad y de desprotección. Sí, igualmente correcto, estás pero desprotegida si has estado 5 años casada que si has estado 20 si tienes una situación de desprotección. Sí, pero la duración de la pensión compensatoria me refiero. ¿En cuánto tiempo lo das? Si tú has estado casado durante 5 años, no puedes dar una pensión compensatoria durante 30 años. Claro. Quiero decir, eso es a lo que me refiero. Una de las primeras sentencias que se dictó precisamente en que se
hablaba de lo de la duración de la pensión compensatoria, lo defendí yo diciendo que tendría que ser limitada en el tiempo, porque era un matrimonio que el marido tenía muchos ingresos, un nivel económico muy alto, con unos ingresos económicos elevados mensualmente. La mujer no tenía ingresos, pero ya era joven, el argumento que dices tú. Ella tenía 37 años, luego tenía la facultad de trabajar y el matrimonio había durado solo 4 años. No puedes en ese caso ir. Entonces, depende, no hay reglas matemáticas, dependerá de cada caso. Pedro, antes de que se nos acabe el tiempo, cuestión fundamental. ¿Qué ocurre cuando se incumple la obligación de pagar una pensión alimenticia o una pensión compensatoria? ¿Cuáles son las consecuencias legales? Las consecuencias legales son que te pueden embargar, te embargan si tienes un sueldo, es muy rápido porque la nómina se embarga con rapidez, se notifica a la empresa que tiene que quedar retenida por X euros hasta que se cubra el importe de la pensión. En este sentido nos rigen las limitaciones que hay sobre sueldos y nóminas en cuanto a los embargos en porcentaje, se embarga por la totalidad y por supuesto te pueden embargar la cuenta corriente directamente, vehículos, casas, etcétera. Lo mejor es hacerlo con rapidez, no dejar que se acumulen grandes cantidades y establecerlo ya como medida cautelar, de forma que automáticamente la mujer cobre de la nómina que recibe su marido y no tenga que estar pendiente de si cumple o de si no cumple. Claro. Pues la verdad es que hemos dado hoy también un amplio repaso a lo que es este tema que, bueno, pues que genera a veces muchas dudas y muchas incertidumbres. ¿Alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero, Pedro? No, yo creo que lo hemos explicado todo bastante bien. En este tema de las pensiones, indicar en cuanto a mecanismos en caso de impago, existe también un procedimiento penal que es mucho menos conocido y la gente no lo suele utilizar por ello. Es decir, no pagar la pensión es un delito que lleva aparejado el ingreso en prisión. Y si no hay medios para recuperar por otro sistema, me refiero, yo recomendaría que se intente embargar la nómina o cuentas corrientes, pero si es un hombre que tiene su dinero oculto o lo tiene a nombre de otra tercera persona o lo tiene a nombre de una sociedad, etcétera, yo recomiendo plenamente que se utilice el sistema del mecanismo penal, se presente una querella criminal por impago de pensiones y se intente en ese sentido la condena y con la amenaza de ingreso en prisión el hombre va a acabar pagando. Muy bien, Pedro, pues muchísimas gracias por, bueno, pues por arrojarnos luz en estos temas que siempre quien se ve envuelto pues se hace en un mundo, ¿no? Hasta que damos con un profesional como lo eres tú y nos aclara todas esas dudas. Muchísimas gracias. Gracias a ti a Información TV, muchas gracias. Bien, pues por hoy terminamos, pero la próxima semana volveremos con más Pedro Beltrán Informa y aquí les esperamos como siempre.